«Fuera de mi casa, viejo inútil. Ya no te quiero ver más aquí». Fueron las palabras que salieron de la boca de Alejandro mientras su madre, doña Esperanza, temblaba en el umbral de la puerta con apenas una maleta pequeña en su mano arrugada. Sus ojos, cansados por los 75 años de vida, se humedecieron mientras observaba por última vez aquella casa que había ayudado a comprar con sus ahorros de toda la vida. El frío de la noche de diciembre en Ciudad de México calaba hasta los huesos, pero no tanto como el hielo que sentía en su corazón. Cuando su hijo cerró la puerta de golpe, ella permaneció inmóvil, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Las luces de la casa se apagaron una a una, dejándola en la oscuridad de una calle que ya no reconocía como suya. Doña Esperanza había dedicado su vida entera a sus 3 hijos. Alejandro, el mayor, ahora un exitoso arquitecto; Carmen, la del medio, contadora en una empresa importante; y Miguel, el menor, dueño de varios restaurantes en la ciudad. Los 3 habían crecido en un hogar humilde pero lleno de amor. Esperanza había quedado viuda cuando ellos eran pequeños. Su esposo, Ramón, había fallecido en un accidente en la construcción donde trabajaba, dejándola sola con 3 bocas que alimentar y sin más recurso que sus manos para trabajar. Durante 20 años, Esperanza había lavado ropa ajena, había limpiado casas, había vendido tamales en las esquinas frías de madrugada, todo para que sus hijos pudieran estudiar. Se había acostado muchas noches sin cenar para que ellos tuvieran sus uniformes limpios y sus libros completos. Cada centavo que ganaba iba destinado a un futuro mejor para ellos. «Mis hijos van a ser alguien en la vida», repetía con orgullo cuando las vecinas le preguntaban por qué trabajaba tanto. Y lo había logrado. Los 3 se habían graduado de la universidad. Los 3 tenían ahora casas propias, coches nuevos y vidas cómodas. Pero en ese camino hacia el éxito, algo se había perdido. Algo fundamental se había quedado atrás, olvidado como se olvida un juguete viejo cuando ya no es necesario. Cuando Ramón murió, dejó un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, un pedazo de tierra que nadie valoraba entonces. Esperanza nunca lo vendió, a pesar de las dificultades económicas. «Es la herencia de su padre para ustedes», les decía a los niños. Con el tiempo, la ciudad creció, y aquel terreno olvidado quedó en medio de una zona que ahora era codiciada por desarrolladores inmobiliarios. Pero Esperanza guardaba ese secreto como su última carta, su último regalo para sus hijos cuando ella ya no estuviera. Mientras caminaba sin rumbo por las calles oscuras aquella noche, recordaba cómo había comenzado todo. Hacía apenas 6 meses, cuando una caída le había fracturado la cadera. Los médicos le habían dicho que necesitaría ayuda durante su recuperación. No podría valerse por sí misma por un tiempo. «No, te preocupes, mamá. Te quedarás conmigo», había dicho Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero después de 2 semanas, las llamadas comenzaron. «Mamá, mi departamento es muy pequeño. Mamá, mi trabajo me exige mucho tiempo. Mamá, creo que estarías mejor con Alejandro». Y así comenzó a rotar de casa en casa, como un paquete que nadie quería recibir. Primero con Carmen, luego con Miguel, finalmente con Alejandro. En ningún lado se sentía bienvenida. Sus nueras la miraban con impaciencia. Sus nietos apenas le hablaban, absortos en sus teléfonos y videojuegos. «Mamá, ¿podrías no usar tanto el baño por la noche? Haces mucho ruido. Mamá, esa silla es decorativa, no es para sentarse. Mamá, ¿por qué no te quedas en tu cuarto? Vamos a tener visitas importantes». Frases que se clavaban como pequeñas espinas en su corazón. Hasta que esta noche, después de haber derramado sin querer una taza de té sobre unos documentos de Alejandro, todo había explotado. «Estoy harto. Siempre causando problemas. Miguel y Carmen tuvieron razón al no quererte en sus casas». Palabras que ahora resonaban en su cabeza mientras vagaba sin rumbo, con su bastón como único apoyo. La noche se hacía más fría, y sus pasos más lentos. No sabía a dónde ir. Su pequeña pensión apenas alcanzaba para sus medicinas. El cuarto que antes rentaba lo había dejado al mudarse con sus hijos. Llegó a una pequeña plaza donde se sentó en una banca. A su alrededor, las luces navideñas parpadeaban indiferentes a su dolor. Familias pasaban riendo. Parejas caminaban tomadas de la mano. Ella estaba sola, invisible en medio de la multitud festiva. «¿Se encuentra bien, señora?». La voz la sobresaltó. Era un hombre de mediana edad, con uniforme de barrendero municipal. Su rostro moreno mostraba líneas de preocupación genuina. «Sí, solo descansando un momento», mintió Esperanza, intentando mantener la dignidad. «Está haciendo mucho frío para estar aquí sentada. ¿Espera a alguien?». Esperanza negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabras sin que se le quebrara la voz.
Me llamo Javier, dijo el hombre sentándose a su lado. Termino mi turno en media hora. Si no tiene dónde ir, mi esposa prepara un pozole que calienta hasta el corazón más frío. Antes de continuar, verifica si estás inscrito en nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. Las lágrimas que Esperanza había contenido comenzaron a caer silenciosamente. Este desconocido le ofrecía más bondad que sus propios hijos. Con manos temblorosas, le contó su historia a Javier, quien escuchó en silencio, con respeto, sin interrumpir. Mi madre murió sola en un asilo, dijo finalmente Javier. Nunca me lo perdonaré. No puedo cambiar mi pasado, pero quizás pueda hacer algo por usted esta noche. Esa noche, Esperanza durmió en un sofá-cama en la pequeña pero acogedora casa de Javier y su esposa Rosario. El pozole caliente había reconfortado su cuerpo, pero eran las palabras amables y el trato respetuoso lo que comenzaba a sanar su alma herida. Puede quedarse el tiempo que necesite, le dijo Rosario mientras le entregaba una manta extra. Nuestros hijos ya se fueron de casa y tenemos espacio de sobra. Durante las siguientes semanas, Esperanza se convirtió en parte de aquella familia sencilla. Ayudaba a Rosario con la comida, compartía historias con los nietos de la pareja cuando venían de visita, y poco a poco recuperaba no solo su salud física, sino también su dignidad. Mientras tanto, en las casas de sus hijos, la ausencia de Esperanza apenas se notaba. Los primeros días, un vago sentimiento de culpa los había llevado a hacer algunas llamadas, preguntar a vecinos, incluso considerar llamar a la policía. Pero pronto, la comodidad de no tener que lidiar con el problema se impuso. Seguro está con alguna amiga, había dicho Carmen. Ya aparecerá cuando se le pase el berrinche, había añadido Miguel. Mejor así. Ya no podíamos seguir cuidándola, había concluido Alejandro. Y la vida siguió. Navidad vino, y pasó. Luego Año Nuevo. Los regalos se intercambiaron, las cenas se celebraron, las copas se levantaron en brindis por un año mejor. Nadie mencionó a la mujer que había sacrificado su juventud por darles todo lo que ahora disfrutaban. Fue a mediados de enero cuando el abogado llamó. Un hombre formal con voz monótona que solicitaba la presencia de los tres hermanos en su despacho para un asunto relacionado con su madre. El miedo fue instantáneo. ¿Habían encontrado su cuerpo? ¿Era una notificación de la morgue? ¿Un hospital? Los tres llegaron puntuales a la cita, con la culpa finalmente haciendo mella en sus rostros. Su madre está viva, fueron las primeras palabras del abogado, y el alivio fue visible en los tres. Pero ha decidido poner sus asuntos en orden. El abogado, un hombre de unos 60 años llamado Ernesto Vidal, les explicó que doña Esperanza lo había contactado para modificar su testamento y gestionar la venta de una propiedad. ¿Qué propiedad?, preguntó Alejandro confundido. El terreno en Coajimalpa, respondió el abogado. Aproximadamente 5.000 metros cuadrados que actualmente están valorados en varios millones de pesos debido a su ubicación. El silencio cayó como una losa sobre la oficina. Los tres hermanos se miraron atónitos. ¿Millones? Su madre, la que lavaba ropa ajena, la que vendía tamales en la esquina, dueña de una fortuna. Debe haber un error, balbuceó Carmen. Mi madre no tiene propiedades. El terreno fue heredado por su padre, Ramón Suárez, hace más de 30 años. Su madre conservó la propiedad a pesar de las dificultades económicas que enfrentó. Tengo entendido que era su plan dejárselo a ustedes como herencia. ¿Era? La voz de Miguel tembló al preguntar. En efecto, doña Esperanza ha decidido modificar su testamento. El terreno será vendido y el dinero será destinado a una fundación para ancianos abandonados. Estoy gestionando la venta con una desarrolladora que ha ofrecido una suma considerable. La noticia cayó como un balde de agua fría. No solo habían perdido a su madre, sino también una fortuna que ni siquiera sabían que existía. ¿Dónde está ella?, exigió saber Alejandro, su voz mezclando preocupación y rabia. Tenemos derecho a hablar con ella. El abogado ajustó sus lentes antes de responder. Doña Esperanza fue muy clara en sus instrucciones. No desea ser contactada por ustedes. Sin embargo, me pidió que les entregara esto. Les extendió 3 sobres idénticos, cada uno con el nombre de uno de los hermanos escrito con la letra temblorosa pero clara de su madre. Alejandro fue el primero en abrir el suyo. Dentro había una breve carta y una fotografía antigua. La foto mostraba a una joven Esperanza sosteniendo a un bebé, con una sonrisa radiante a pesar de las evidentes condiciones humildes que los rodeaban. La carta comenzaba sin saludos. El día que naciste, prometí que tendrías todo lo que yo no pude tener. Trabajé cada día de mi vida para cumplir esa promesa.
Vendí el anillo de compromiso que tu padre me regaló para pagar tu primera colegiatura universitaria. Nunca te lo dije porque tu educación no era un sacrificio, era una inversión en tu felicidad. Hoy entiendo que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o dinero, sino en el amor que damos y recibimos. Yo fui rica cuando me permitiste serlo. Ahora, elijo seguir siéndolo a mi manera. Las cartas de Carmen y Miguel contenían mensajes similares, cada uno con recuerdos específicos de sacrificios que Esperanza había hecho por ellos, momentos que habían olvidado o nunca habían conocido. Carmen recordó entonces cómo su madre había vendido su máquina de coser, su única herramienta de trabajo en ese momento, para comprarle el vestido de graduación que tanto deseaba. Miguel recordó las noches en que su madre regresaba con las manos agrietadas por el frío después de vender tamales, pero siempre con una sonrisa y algún pequeño dulce para él. Alejandro recordó cuando enfermó de neumonía a los 12 años y cómo su madre no se separó de su cama durante una semana, perdiendo un trabajo que necesitaban desesperadamente. Los tres salieron de la oficina del abogado en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos y recuerdos. La culpa, el arrepentimiento y la vergüenza pesaban sobre ellos como nunca antes. «Tenemos que encontrarla», dijo finalmente Carmen cuando estaban en el estacionamiento. «¿Para qué?», respondió Miguel con amargura. «¿Para pedirle perdón ahora que sabemos del terreno? Somos exactamente lo que ella piensa que somos». «No se trata del dinero», insistió Carmen, aunque una parte de ella sabía que no era completamente cierto. «Claro que se trata del dinero», intervino Alejandro. «Si no hubiera un terreno millonario de por medio, no. Estaríamos tan desesperados por encontrarla. Seamos honestos, al menos entre nosotros». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los tres hermanos, movidos por una mezcla de culpa, arrepentimiento y, sí, también codicia, iniciaron una búsqueda frenética de su madre. Contrataron investigadores privados, visitaron hospitales, asilos, albergues. Preguntaron a antiguos vecinos, compañeros de trabajo, cualquiera que pudiera tener información sobre el paradero de doña Esperanza. Mientras tanto, en un pequeño departamento que Esperanza había comenzado a rentar con la ayuda de Javier y Rosario, la vida seguía un curso diferente. Por primera vez en muchos años, se sentía respetada, valorada. Había comenzado a dar clases de costura a mujeres jóvenes del barrio. Sus manos, aunque arrugadas y con artritis, todavía recordaban el arte que había aprendido de su propia madre. «Tiene usted un don para enseñar, doña Esperanza», le decía Lupita, una joven madre soltera que estaba aprendiendo a coser para generar ingresos extra. «La vida me enseñó que nuestras manos siempre pueden crear algo hermoso, sin importar las circunstancias», respondía ella con una sonrisa serena. El dinero de la venta del terreno aún no se concretaba, pero el abogado le había adelantado una parte para que pudiera establecerse. Esperanza había insistido en que fuera un préstamo, no una donación. Su dignidad era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a perderla. Fue durante una de estas clases de costura cuando la encontraron. Carmen entró primero, seguida de cerca por sus hermanos. Los tres se detuvieron en seco al ver a su madre rodeada de mujeres jóvenes, enseñando con paciencia, sonriendo como no la habían visto sonreír en años. El silencio cayó sobre la habitación. Las alumnas, percibiendo la tensión, comenzaron a recoger sus cosas discretamente. «Mamá», la voz de Carmen se quebró. Esperanza levantó la vista. Su rostro, que segundos antes mostraba una alegría genuina, se volvió una máscara impenetrable. «Por favor, esperen afuera», les dijo con una calma que sorprendió a todos. «Terminaré mi clase primero». Los tres hermanos, acostumbrados a que el mundo se ajustara a sus horarios y demandas, se encontraron obedeciendo sin protestar. Esperaron en el pasillo durante 45 minutos, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando la última alumna salió y Esperanza los invitó a pasar, entraron como niños regañados a la oficina del director. El departamento era pequeño pero impecable. Fotografías de la familia de Javier y Rosario decoraban una pared. De ellos, de sus hijos, no había ni una sola imagen. «¿Cómo me encontraron?», preguntó Esperanza, ofreciéndoles asiento pero manteniéndose ella de pie, apoyada en su bastón. «Contratamos investigadores», admitió Alejandro. «Estábamos preocupados». «¿Preocupados?», repitió Esperanza. La palabra sonaba extraña en sus labios. «¿Desde cuándo?». «Mamá, por favor», intervino Carmen. «Sabemos que cometimos errores. Venimos a pedirte perdón». «¿Y qué cambió? ¿Por qué ahora y no hace un mes cuando me echaron a la calle en pleno invierno?». Ninguno respondió. La verdad era demasiado vergonzosa para admitirla en voz alta. «El terreno», dijo finalmente Esperanza,
asintiendo lentamente. Claro, el abogado les informó sobre el terreno. No se trata del dinero, protestó Miguel, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces no les importará que lo done, como planeo hacerlo. Los tres comenzaron a hablar al mismo tiempo, protestando, explicando, justificando. Esperanza levantó una mano, y el silencio regresó inmediatamente. Durante 50 años, ese pedazo de tierra fue mi seguro, mi respaldo, la única herencia material que podía dejarles. Lo conservé a través de tiempos muy difíciles, cuando venderlo hubiera solucionado muchos problemas inmediatos. ¿Saben por qué no lo vendí? Nadie respondió. Porque quería que cuando yo ya no estuviera, ustedes tuvieran algo que les recordara que su madre siempre pensó en su futuro, que nunca los dejé solos, ni siquiera después de mi muerte. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. Miguel miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de su madre. Alejandro, siempre el más orgulloso, mantenía una expresión rígida, pero sus manos temblaban ligeramente. El día que me echaste de tu casa, Alejandro, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el corazón de una madre, fue la ilusión de toda una vida. Entendí que había fallado como madre. «No, mamá», protestó Carmen. «Sí, hija. Fallé porque crié 3 personas exitosas en el mundo, pero fracasadas en lo humano. Les di educación, pero no valores. Les enseñé a triunfar, pero no a ser compasivos. Mamá, por favor». La voz de Miguel temblaba. «Danos otra oportunidad». «¿Otra oportunidad para qué, hijo? ¿Para cuidarme ahora que saben que hay dinero de por medio? ¿Qué clase de amor sería ese?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada palabra de Esperanza era como un cuchillo que cortaba las excusas, las justificaciones, las mentiras que se habían contado a sí mismos. «Los perdoné hace tiempo», continuó Esperanza con voz más suave. «No guardo rencor en mi corazón. Eso solo me envenenaría. Pero el perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como antes». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Alejandro, por primera vez en su vida adulta, sin saber cómo proceder, sin tener el control. «Vivir con las consecuencias de sus decisiones, como yo he vivido con las mías. El terreno será vendido. Una parte irá a una fundación para ancianos abandonados. Otra parte ya la estoy utilizando para establecer un taller de costura donde mujeres como yo, que lo dieron todo por sus familias, puedan tener independencia económica. ¿Y nosotros?». La pregunta escapó de los labios de Carmen, antes de que pudiera contenerla. «Ustedes tienen todo lo que necesitan, hija. Educación, carreras, hogares. Lo único que les falta no puedo dárselo con dinero». Los 3 hermanos salieron del pequeño departamento una hora después, con el peso de la verdad sobre sus hombros. No habían conseguido lo que buscaban, ni el perdón que aliviara su culpa, ni el dinero que codiciaban secretamente, pero habían recibido algo quizás más valioso, una lección que llegaba tarde, pero que aún podía cambiar sus vidas si decidían escucharla. ¿Has sentido alguna vez que tus prioridades en la vida están equivocadas? ¿Te has arrepentido de no valorar a quienes realmente te aman? Comparte tu experiencia en los comentarios. En los meses siguientes, la vida de los hermanos Suárez cambió de maneras que nunca hubieran imaginado. La venta del terreno se concretó, y como Esperanza había anunciado, el dinero fue destinado a causas nobles. La noticia llegó a los medios locales. Anciana dona millonaria herencia para ayudar a otros como ella. El artículo incluía una fotografía de Esperanza, sonriente, rodeada de sus alumnas del taller de costura, inaugurando un comedor comunitario para personas mayores. Para sorpresa de todos, Alejandro fue el primero en reaccionar. Una mañana de domingo, se presentó en el comedor comunitario con herramientas y materiales. Sin decir mucho, comenzó a reparar mesas, instalar mejores luces, diseñar espacios más funcionales. Al principio, Esperanza lo observaba desde lejos, sin interferir. No hablaban mucho, pero cada domingo, Alejandro regresaba. A veces traía a su hijo mayor, enseñándole a usar herramientas, a trabajar con sus manos, algo que él mismo había olvidado en su ascenso profesional. Carmen tardó más en acercarse. El orgullo y la vergüenza formaban una barrera difícil de superar. Pero un día, después de ver a una de sus compañeras de trabajo ignorar las llamadas de su madre anciana, algo se quebró dentro de ella. Esa tarde, llamó a Esperanza. «¿Puedo visitarte, mamá? Solo para conversar». Las primeras visitas fueron incómodas, llenas de silencios y conversaciones superficiales. Pero con el tiempo, comenzaron a conocerse de nuevo. Carmen descubrió que su madre tenía opiniones interesantes sobre política, que disfrutaba de la poesía, que tenía sueños que nunca había compartido con ellos. Miguel, siempre el más emocional de los 3,
Apareció una noche en el departamento de su madre, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi esposa me dejó, confesó entre sollozos. Dice que soy frío, que no sé amar, que solo me importa el dinero y el éxito. Esperanza lo abrazó como cuando era niño, dejándolo llorar en su hombro. No le dijo, te lo dije, ni le ofreció soluciones fáciles. Simplemente estuvo ahí, escuchando, sosteniendo su dolor. ¿Cómo aprendiste a perdonar, mamá?, le preguntó Miguel cuando las lágrimas finalmente cesaron. Después de todo lo que te hicimos, ¿cómo puedes siquiera mirarme a los ojos? El perdón no es un regalo que te doy a ti, hijo. Es un regalo que me doy a mí misma. Cargar con el rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Esa noche, Miguel se quedó a dormir en el sofá del pequeño departamento. Por la mañana, ayudó a su madre a preparar el desayuno, como cuando era niño. Algo había comenzado a sanar, lentamente, dolorosamente, pero con la promesa de un nuevo comienzo. La transformación no fue inmediata ni perfecta. Hubo recaídas, momentos de tensión, viejos patrones que amenazaban con resurgir. Pero había una diferencia fundamental. Ahora estaban conscientes. Ya no podían esconderse detrás de la ignorancia o la negación. 6 meses después de aquel reencuentro, Esperanza enfermó. Una neumonía que se complicó debido a su edad y a su sistema inmunológico debilitado. Fue hospitalizada en una clínica modesta pero digna, pagada con el dinero de la venta del terreno. Los 3 hermanos se turnaban para acompañarla, ya no por obligación o culpa, sino por un amor que estaban redescubriendo, imperfecto, pero genuino. Alejandro llevaba planos y le consultaba sobre proyectos, valorando por primera vez su intuición y sabiduría natural. Carmen le leía poemas y noticias, descubriendo en esas conversaciones a la mujer detrás de la madre, una persona con ideas propias y una visión única del mundo. Miguel le preparaba sopas y caldos siguiendo sus recetas, en un intento de devolverle algo del cuidado que ella siempre le había prodigado. Fue durante una de esas noches de hospital cuando ocurrió. Miguel había estado toda la tarde junto a su madre, sosteniendo su mano mientras ella dormitaba. Cuando las enfermeras le indicaron que debía irse porque terminaba el horario de visita, sintió una resistencia interna que no había experimentado antes. «No puedo dejarla sola», dijo con firmeza. «Lo siento, señor, pero son las reglas», respondió la enfermera. Miguel miró a su madre, tan pequeña y frágil en aquella cama de hospital. Pensó en todas las noches que ella había pasado en vela cuando él estaba enfermo, en cómo nunca había respetado reglas cuando se trataba de cuidar a sus hijos. Sin pensarlo 2 veces, tomó a su madre en brazos. Doña Esperanza apenas pesaba 40 kilos, consumida por la enfermedad y los años. La envolvió en una manta y comenzó a caminar hacia la salida. «Señor, no puede hacer eso», exclamó la enfermera. «Mi madre no pasará una noche más en este lugar frío. La llevo a casa, donde pertenece». La escena llamó la atención de otros pacientes, visitantes y personal médico. Un hombre de 40 y tantos años, cargando a una anciana en brazos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una determinación inquebrantable en su mirada. «Si intenta detenerme, presentaré una demanda contra este hospital», añadió con la voz quebrada pero firme. «Firmaré cualquier documento, liberando al hospital de responsabilidad, pero mi madre viene conmigo». El director del hospital, alertado por el alboroto, llegó justo cuando Miguel alcanzaba la puerta principal. Después de una tensa conversación y la firma de varios documentos, permitieron que Miguel se llevara a su madre, con la condición de que un médico la visitara diariamente en casa. La imagen de Miguel cargando a su madre en brazos se propagó rápidamente por el pequeño barrio donde vivía Esperanza. Vecinos salieron a las puertas de sus casas, algunos aplaudiendo, otros ofreciendo ayuda. Javier y Rosario, quienes habían estado al pendiente de Esperanza todo ese tiempo, prepararon rápidamente su apartamento para recibirla. Pero Miguel tenía otros planes. «La llevo a mi casa», dijo con una seguridad que sorprendió a todos. «He preparado mi habitación para ella. Yo dormiré en el sofá». «¿Estás seguro?», preguntó Javier, quien había visto de cerca el sufrimiento de Esperanza. «Tu madre necesita cuidados constantes». «Estoy seguro», respondió Miguel. «Ya la abandoné una vez. No volveré a hacerlo». Esa noche, mientras instalaba a su madre en la que había sido su propia cama, Miguel recordó algo que ella solía decirle cuando era niño. «El amor no son palabras bonitas, hijo. El amor son acciones, decisiones, sacrificios». Por primera vez en su vida adulta, entendía completamente lo que eso significaba. La recuperación de Esperanza fue lenta pero constante.
Los tres hermanos reorganizaron sus vidas alrededor de sus necesidades. Alejandro modificó parte de su casa para crear un espacio accesible para cuando su madre lo visitara. Carmen redujo sus horas de trabajo para pasar más tiempo con ella. Miguel, quien había perdido a su esposa, encontró un nuevo propósito en cuidar de quien siempre lo había cuidado. La noticia de lo sucedido en el hospital corrió como pólvora por el barrio, y más allá. Un reportero local, conmovido por la historia, escribió un artículo titulado «Hijo carga a su madre en brazos y conmueve a todo un pueblo». La fotografía que acompañaba el artículo, Miguel con su madre en brazos saliendo del hospital, se volvió un símbolo poderoso. Pronto, otros medios retomaron la historia. No era solo sobre un hijo cargando a su madre enferma. Era sobre el arrepentimiento, la redención, la oportunidad de corregir errores que parecían irreparables. Era sobre el tiempo, ese recurso precioso que todos damos por sentado hasta que comienza a escasear. El artículo mencionaba también el taller de costura que Esperanza había fundado, y las donaciones comenzaron a llegar. Mujeres de todo México enviaban telas, hilos, máquinas de coser. Algunas viajaban desde lejos para conocer a aquella mujer que, a sus 75 años, había encontrado la fuerza para perdonar y construir algo nuevo. Nunca imaginé que mi historia interesaría a tanta gente, comentaba Esperanza, asombrada por la atención recibida. Es que no es solo tu historia, mamá, le explicó Carmen. Es la historia de muchas madres y muchos hijos. Es un espejo donde todos nos vemos reflejados, para bien o para mal. Un año después de aquella noche en que Alejandro la había echado de su casa, Esperanza celebró su cumpleaños 76, rodeada no solo de sus hijos y nietos, sino también de las mujeres de su taller, de Javier y Rosario, de vecinos y amigos nuevos y antiguos. La fiesta se realizó en el jardín de la casa de Alejandro, quien había construido rampas y adaptado espacios para que su madre pudiera moverse con comodidad. Durante la celebración, Esperanza se puso de pie con ayuda de su bastón y pidió la atención de todos. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo con voz clara y fuerte. «Hace un año, creí que mi vida había terminado. Me sentía desechada, olvidada, sin propósito. Hoy, a mis 76 años, siento que apenas estoy comenzando a vivir». Miró a sus tres hijos, quienes la observaban con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. El dolor puede destruirnos o transformarnos. La elección siempre es nuestra. Yo elegí usar mi dolor para construir algo nuevo, no solo para mí, sino para otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Y mis hijos... Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Mis hijos eligieron aprender de sus errores, lo cual requiere más valor que nunca cometerlos. Estoy orgullosa de los adultos en que se han convertido, no a pesar de sus errores, sino a través de ellos. Esa noche, después de que los invitados se marcharon, los cuatro, Esperanza y sus tres hijos, se sentaron en el porche a contemplar las estrellas, como solían hacerlo cuando los niños eran pequeños y soñaban con futuros brillantes. ¿Recuerdan cuando les enseñé las constelaciones?, preguntó Esperanza. Su padre conocía todas. Me las enseñó durante nuestras primeras citas, cuando caminábamos porque no teníamos dinero para ir a restaurantes o cines. Recuerdo que nos decías que papá nos miraba desde la estrella más brillante, dijo Carmen con nostalgia. Y lo sigue haciendo, afirmó Esperanza. Estoy segura de que está orgulloso de ver cómo sus hijos finalmente entendieron lo que es realmente importante en la vida. Alejandro, quien rara vez hablaba de emociones, tomó la mano de su madre. Perdimos tanto tiempo, mamá. Tantos años enfocados en cosas que no importan. No pienses en ello como tiempo perdido, hijo. Piensa en ello como el precio que tuvieron que pagar para aprender esta lección. Algunos nunca la aprenden, sin importar cuánto vivan. Miguel, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Esa noche en el hospital, cuando te cargué en mis brazos, sentí algo que no puedo explicar, como si por primera vez entendiera lo que significa realmente ser tu hijo. Esperanza sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Esa es la belleza de la vida, hijo. Nunca es tarde para entender, para cambiar, para amar mejor. El taller de costura de Esperanza creció hasta convertirse en una cooperativa que empleaba a docenas de mujeres, muchas de ellas madres solteras o viudas como ella lo había sido. El comedor comunitario para ancianos se expandió a 3 ubicaciones más en la ciudad. Los hermanos Suárez, cada uno a su manera, se involucraron en estos proyectos, aportando sus habilidades profesionales, pero, más importante aún, su tiempo y presencia. Alejandro, el arquitecto, diseñó espacios dignos y accesibles. Carmen, la contadora,
se aseguró de que las finanzas fueran transparentes y sostenibles. Miguel, con su experiencia en restaurantes, mejoró los comedores comunitarios, asegurándose de que los ancianos recibieran no solo alimento, sino una experiencia digna y respetuosa. La historia de Esperanza y sus hijos inspiró a otros en situaciones similares. Familias comenzaron a reconciliarse, hijos adultos buscaron a padres abandonados, comunidades enteras reflexionaron sobre cómo trataban a sus ancianos. Un día, mientras Esperanza supervisaba el trabajo en el taller, recibió una visita inesperada. Una mujer elegante de unos 60 años se presentó como la esposa de uno de los desarrolladores interesados en el terreno que finalmente se había vendido. «Mi esposo me contó su historia», dijo la mujer. «Cómo conservó ese terreno durante décadas pensando en sus hijos, cómo ellos la abandonaron y cómo usted transformó esa decepción en algo positivo». Esperanza asintió, sin entender completamente el propósito de la visita. «Mi madre murió sola en un asilo hace 5 años», continuó la mujer. «Yo estaba demasiado ocupada con mi vida, mis compromisos sociales, mis viajes. Siempre pensaba, la visitaré la próxima semana, pero esa próxima semana nunca llegó». Las dos mujeres compartieron un momento de silencio comprensivo. Su historia me hizo darme cuenta de que estoy cometiendo el mismo error con mi padre. Tiene 82 años y vive solo. Siempre le envío dinero, le pago una enfermera que lo visita diariamente, pero yo nunca voy. «Nunca es tarde», dijo Esperanza suavemente. «Mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar». «Por eso estoy aquí», respondió la mujer. «Mi esposo donará un terreno adicional para expandir su proyecto. Y yo quiero ser voluntaria. Quiero aprender de usted cómo convertir el arrepentimiento en acción positiva». Así, el círculo de influencia de Esperanza continuó expandiéndose, tocando vidas que nunca hubiera imaginado alcanzar. Su historia personal de dolor y redención se convirtió en un catalizador para el cambio en su comunidad y más allá. 3 años después de aquella noche fatídica en que fue expulsada de la casa de su hijo, Esperanza recibió un reconocimiento del gobierno de la Ciudad de México por su labor social. En la ceremonia, rodeada de sus hijos, nietos, amigos y las mujeres de su cooperativa, reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta allí. A veces, lo que parece ser nuestro fin es solo el comienzo de algo mucho más grande que nosotros mismos, dijo al recibir el reconocimiento. Mi mayor deseo es que nadie tenga que pasar por el dolor del abandono para aprender a valorar a quienes aman. Que podamos aprender esta lección a través de historias como la mía, no a través de la experiencia personal. ¿Conoces a alguien que necesita recordar el valor de la familia antes de que sea tarde? Comparte esta historia con ellos. Esa noche, después de la ceremonia, Miguel llevó a su madre a casa. A pesar de que ahora ella podía caminar con ayuda de un andador, él insistió en cargarla desde el coche hasta la puerta, recreando aquel momento que había cambiado sus vidas. «Ya no soy tan ligera como antes», bromeó Esperanza. «Y yo no soy tan fuerte como creía ser», respondió Miguel con una sonrisa. «Pero juntos, de alguna manera, funcionamos». Los años siguientes trajeron cambios adicionales a la familia Suárez. Carmen se casó nuevamente, esta vez con un hombre que valoraba la familia por encima de las posesiones materiales. En su boda, bailó no solo con su nuevo esposo, sino también con su madre, un momento que los invitados recordarían por mucho tiempo. Alejandro, siempre el más reservado emocionalmente, encontró en la paternidad tardía una segunda oportunidad. Su hijo adolescente, quien antes apenas hablaba con su abuela, ahora pasaba horas escuchando sus historias, aprendiendo de ella técnicas de costura que sorprendentemente le interesaban, descubriendo un lado de su herencia familiar que su padre nunca le había mostrado. Miguel, después de su divorcio, reconstruyó su vida con nuevas prioridades. Vendió 2 de sus 3 restaurantes para tener más tiempo libre. El restaurante que conservó lo transformó para incluir un espacio donde ancianos de la comunidad podían reunirse, compartir comidas y compañía. Los domingos ofrecía almuerzos gratuitos para personas mayores que vivían solas, un evento que pronto se convirtió en una tradición querida en el barrio. La salud de Esperanza tuvo altibajos, como es natural a su edad. Hubo más hospitalizaciones, más sustos, más momentos en que la familia temió perderla. Pero cada crisis los unía más, fortaleciendo los lazos que una vez estuvieron a punto de romperse definitivamente. En el 5º aniversario del taller de costura, durante una celebración comunitaria, Esperanza sufrió un derrame cerebral. Fue Alejandro quien estaba con ella en ese momento, quien la sostuvo cuando empezó a desplomarse,
quien llamó a la ambulancia mientras le susurraba palabras de aliento. En el hospital, los 3 hermanos montaron guardia. No se movieron de su lado durante días, turnándose para descansar, pero nunca dejándola sola. Los médicos no eran optimistas. A sus 81 años, un derrame de esa magnitud dejaba pocas esperanzas de recuperación. Sí, despierta, dijo el neurólogo. Probablemente tendrá secuelas significativas. Parálisis parcial, dificultad para hablar, posiblemente pérdida de memoria. Cuando despierte, no sí, corrigió Carmen con firmeza, y estaremos aquí para ayudarla con cualquier desafío que enfrente. Durante 2 semanas, Esperanza permaneció en coma. Sus hijos le hablaban, le leían, le ponían su música favorita. Las mujeres del taller de costura organizaron turnos para visitar el hospital y rezar por ella. Javier y Rosario, ya mayores ellos mismos, venían diariamente a dar apoyo moral a la familia. Fue una mañana de domingo cuando Esperanza finalmente abrió los ojos. Miguel estaba solo con ella. Carmen y Alejandro habían ido a casa a ducharse y cambiarse. Al principio, Esperanza parecía confundida, desorientada. Sus ojos vagaban por la habitación sin enfocarse. Miguel apretó el botón para llamar a la enfermera y tomó la mano de su madre. «Estoy aquí, mamá. Estamos todos aquí. Te vas a poner bien». Para su sorpresa, Esperanza apretó su mano débilmente. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras. Miguel se inclinó para escuchar mejor. «Mi hijo», fueron sus primeras palabras, apenas audibles. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Miguel. «Sí, mamá, soy yo, Miguel». Esperanza negó ligeramente con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «Mis hijos, todos. Carmen y Alejandro vendrán pronto. Han estado aquí todo el tiempo». Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Esperanza antes de que volviera a cerrar los ojos, esta vez en un sueño natural, no en el coma profundo de los días anteriores. Los médicos confirmaron lo que temían. El derrame había dejado secuelas. Esperanza tenía parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo y su habla estaba afectada. La rehabilitación sería larga y difícil, sin garantías de recuperación completa debido a su edad avanzada. «Nos la llevamos a casa», decidieron los hermanos unánimemente. «Contrataremos enfermeras, terapeutas, lo que sea necesario». «Es una decisión difícil», advirtió el médico. «Requerirá sacrificios personales y económicos significativos». Los 3 hermanos intercambiaron miradas. No había nada que discutir. «Nuestra madre sacrificó todo por nosotros durante décadas», dijo Alejandro. «Ahora es nuestro turno». Adaptaron la casa de Alejandro, la más espaciosa de las 3, para las nuevas necesidades de Esperanza. Instalaron rampas, barras de apoyo, una cama hospitalaria. Contrataron enfermeras para turnos rotativos y terapeutas que venían diariamente. Los 3 reorganizaron sus vidas laborales para estar presentes lo más posible. La recuperación fue lenta y dolorosa. Hubo días de avances y días de retrocesos, días en que Esperanza luchaba con determinación y días en que el desánimo la vencía. Pero siempre, siempre, había al menos uno de sus hijos a su lado, animándola, apoyándola, recordándole por qué valía la pena seguir luchando. Las mujeres del taller de costura, que ahora funcionaba bajo la dirección de Lupita, la joven madre que había sido una de las primeras alumnas de Esperanza, visitaban regularmente. Traían proyectos para mostrarle, le consultaban decisiones, la mantenían conectada con la obra que había iniciado. Un día, aproximadamente 6 meses después del derrame, mientras Carmen ayudaba a su madre con los ejercicios de terapia física, Esperanza dijo algo que la dejó pensativa. «Todo valió la pena», pronunció con dificultad pero con claridad. «¿A qué te refieres, mamá? El abandono, el dolor, todo, para tenerlos así, ahora». Carmen dejó los ejercicios y abrazó a su madre, con cuidado de no lastimarla. «No digas eso, mamá. Nunca debiste pasar por ese dolor. Pero, ¿ves? Ahora somos familia, de verdad». Esa noche, Carmen compartió la conversación con sus hermanos. Los 3 reflexionaron sobre las palabras de su madre, sobre cómo a veces necesitamos perder algo para valorarlo realmente, sobre cómo el sufrimiento puede, en ocasiones, abrir caminos hacia una felicidad más profunda y auténtica. «Pero no debería ser así», insistió Miguel. «No deberíamos necesitar una tragedia para aprender a amar correctamente». «Tienes razón», concordó Alejandro, «y esa es quizás la lección más importante que podemos compartir con otros. Aprender de nuestros errores para que otros no tengan que cometerlos».
Fue así como nació la idea de la Fundación Esperanza. Utilizando sus propios recursos y experiencia profesional, los hermanos Suárez establecieron una organización dedicada a fortalecer lazos familiares intergeneracionales, proporcionar apoyo a ancianos abandonados y educar a familias sobre el cuidado digno de sus mayores. La historia de Esperanza y sus hijos se convirtió en el corazón de la fundación. No la ocultaban, no la embellecían, la compartían honestamente, con todas sus aristas dolorosas, como un testimonio de lo que puede perderse cuando olvidamos lo verdaderamente importante y de cómo nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto. En su 85º cumpleaños, Esperanza, aún con secuelas del derrame pero con una claridad mental sorprendente, fue homenajeada en un evento organizado por la Fundación. Cientos de personas asistieron, familias que habían sido ayudadas, ancianos que habían encontrado dignidad y propósito, jóvenes que habían aprendido a valorar la sabiduría de sus mayores. Sentada en su silla de ruedas, con sus 3 hijos de pie detrás de ella, Esperanza escuchó testimonios de cómo su historia había cambiado vidas, había reconciliado familias, había sanado heridas antiguas. Cuando llegó su turno de hablar, Miguel acercó el micrófono a sus labios. Su voz, aunque debilitada, resonó clara en el auditorio. La vida es un círculo. Comenzamos dependiendo de otros y muchos terminamos igual. Lo que me importa es lo que hacemos en el medio. Hizo una pausa para tomar aliento y continuó. Mis hijos me cargaron cuando no podía caminar, pero antes yo los cargué a ellos, cuando no podían caminar. Ese es el círculo del amor familiar. Cargar y ser cargado, amar y ser amado, cuidar y ser cuidado. Otra pausa, más larga esta vez. Los asistentes contenían la respiración, pendientes de cada palabra. No esperen a perder para valorar. No esperen al arrepentimiento para amar. El tiempo es el único tesoro que, una vez gastado, no se recupera. Las palabras de Esperanza resonaron en el auditorio, tocando corazones, despertando conciencias. Muchos lloraban abiertamente. Otros tomaban notas o grababan con sus teléfonos para no olvidar aquel mensaje sencillo, pero profundo. Después del evento, mientras la familia regresaba a casa, Esperanza pidió que detuvieran el coche frente al terreno donde ahora se alzaba un moderno complejo de apartamentos. El lugar que había conservado durante décadas, pensando en dejarlo como herencia a sus hijos. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Alejandro mientras contemplaban el edificio. Al final, nos dejaste una herencia mucho más valiosa que este terreno. ¿Cuál?, preguntó Esperanza, aunque sus ojos indicaban que ya conocía la respuesta. Nos enseñaste, de la manera más dura pero también la más efectiva, que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo amamos. Esperanza sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro a pesar de las arrugas y la parálisis parcial. Entonces, valió la pena, cada lágrima. 3 años más tarde, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, Esperanza cerró los ojos por última vez. No hubo drama, no hubo crisis. Simplemente se durmió una noche y no despertó a la mañana siguiente. Una partida tranquila, digna, como había sido la última etapa de su vida. El funeral no fue un evento sombrío. Por expreso deseo de Esperanza, fue una celebración de su vida y legado. Las mujeres del taller de costura asistieron vestidas con coloridos trajes que ellas mismas habían confeccionado. Los ancianos de los comedores comunitarios compartieron anécdotas de cómo doña Esperanza había transformado sus últimos años. Familias enteras que habían sido tocadas por la Fundación Esperanza vinieron a rendir homenaje a la mujer cuya historia había cambiado sus vidas. Durante el servicio, Miguel subió al podio. En sus manos llevaba una fotografía enmarcada, él cargando a su madre en brazos aquella noche en el hospital, la imagen que había conmovido a todo un pueblo y había iniciado una cadena de cambios positivos. Mi madre solía decir que la vida es un círculo, comenzó. Comenzamos dependiendo de otros y muchos terminamos igual. Hace 8 años, cargué a mi madre en brazos, sacándola de un hospital porque sentí que era mi deber, mi responsabilidad como hijo. Lo que no sabía entonces era que, al cargarla físicamente, estaba permitiendo que ella me cargara espiritualmente, guiándome hacia una versión mejor de mí mismo. Hizo una pausa para contener la emoción, y continuó. Hoy no estamos aquí para despedirnos de mi madre. Estamos aquí para comprometernos a continuar su legado, a recordar que nunca es tarde para cambiar, para amar mejor, para valorar lo que realmente importa, a entender que a veces
Lo que parece ser nuestro mayor fracaso puede convertirse en nuestro propósito más profundo. Los tres hermanos Suárez, ahora en sus 60 y tantos años, se mantuvieron unidos durante el resto de la ceremonia. Las diferencias que alguna vez los habían separado se habían transformado en fortalezas complementarias que los unían en un propósito común. La Fundación Esperanza continuó creciendo en los años siguientes, expandiéndose a otras ciudades de México y, eventualmente, a otros países latinoamericanos. La historia de Esperanza y sus hijos se convirtió en un caso de estudio en escuelas de trabajo social, en tema de documentales, en inspiración para políticas públicas sobre el cuidado de adultos mayores. Pero más importante que el impacto público fue el cambio personal que experimentaron todos los que conocieron la historia. Hijos que llamaron a padres con quienes no hablaban en años, hermanos que resolvieron antiguas disputas, familias que reorganizaron prioridades para hacer espacio a sus mayores, no por obligación, sino por amor y respeto. 10 años después de la muerte de Esperanza, en la inauguración de un nuevo centro comunitario que llevaba su nombre, Alejandro, ya un hombre de cabello completamente blanco, compartió una reflexión final. Mi madre solía decir que no hay errores, solo lecciones. Nuestra familia aprendió la nuestra de la manera más dolorosa. Perdimos años valiosos por nuestra ceguera y egoísmo, pero también fuimos bendecidos con la oportunidad de redimir esos errores, de reconstruir lo que habíamos roto, de amar mejor en el tiempo que nos quedaba. Miró a la audiencia, compuesta por personas de todas las edades, y concluyó: si hay algo que quisiera que se llevaran hoy, es esto. No esperen a que una crisis los obligue a ver lo que siempre ha estado frente a ustedes. No esperen a que sea tarde para cargar a quienes alguna vez los cargaron. El amor no expresado es como una carta nunca enviada. Las palabras más hermosas pierden su valor si nunca son pronunciadas. Esa noche, miles de llamadas telefónicas se realizaron en todo México. Hijos llamando a padres, hermanos reconectando con hermanos, familias prometiendo reunirse pronto, no algún día, sino en fechas concretas marcadas en calendarios. Porque esa era la verdadera herencia de Esperanza. Recordarnos que el tiempo es precioso y finito, que el amor debe ser expresado en acciones concretas, que la familia, con todas sus imperfecciones y desafíos, sigue siendo el ancla que nos sostiene en las tormentas de la vida. Y en algún lugar, quizás, Esperanza sonreía, sabiendo que su dolor no había sido en vano, que su historia seguía cargando a otros, como ella había cargado a sus hijos, como sus hijos finalmente aprendieron a cargarla a ella. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y compártela con quien todavía puede cambiar su destino antes de que sea tarde. Porque al final, todos necesitamos ser cargados alguna vez, y todos tenemos la capacidad de cargar a otros con amor y dignidad.